Diego Genú, ¿qué tenés para aportar? Sí, bueno, esta discusión que ayer el ministro de Trabajo blanqueó de que existe la posibilidad de un acuerdo con la UOM sobre todo, que es el gremio más importante para el gobierno y que cumple la función que antes cumplía Camioneros. Antes la paritaria testigo era Camioneros, ahora para el gobierno la paritaria testigo es la UOM. Bueno, llama mucho la atención que pudiera bajar ese porcentaje de lo que Caló dijo en la primera reunión, que era un 30% en una sola cuota. Ahora parece que son dos cuotas acumulativas con adicionales. Hay que ver, hay un cuarto intermedio de todas formas. No está cerrada esa paritaria. Es el martes que viene la próxima reunión. Lo mismo con la UOCRA, lo mismo con Obras Sanitarias, que en realidad discutió por 1 año y medio. Sería adelantar la negociación. Hay que ver, son los gremios más importantes en la concepción de la Casa Rosada. Y, por supuesto, sería una señal fuerte para esta otra paritaria que hoy está ocupando el centro de la escena, que es la paritaria docente. El gobierno quiere decir, los gremios importantes son estos y cierran por abajo del 30. Pelaini, ¿qué se está discutiendo acá? Digamos, parte de la dirigencia política que le pide a los docentes volver a clase, digamos, bueno, Scioli que se planta y trata de plantarse como víctima y echarle toda la carga a los docentes. Bueno, en principio se tiene que hacer cargo el gobierno de la provincia y el propio Ejecutivo Nacional de los errores que han cometido. De hecho, en este inicio de las sesiones en la Cámara de Diputados, la presidenta volvió a hacer unas consideraciones sobre los docentes que ya había hecho en el 2013 también. Por otra parte, el gobierno de la provincia se tiene que hacer cargo de la poca capacidad que han tenido el área educativa y el área de trabajo de resolver este conflicto. Lo que están pidiendo los docentes, lo que corresponde que pidan los docentes. Es más, yo escucho a muchos funcionarios que se rajan la vestidura, que hablan en nombre del Proyecto Nacional y Popular, y creo que el 90% de esos funcionarios mandan a sus hijos a la escuela privada, que pagan 5.000 pesos por mes. Inclusive hasta están hablando algunos de declarar de servicio esencial la educación, contra toda la normativa que tiene la OIT. La verdad que extraña mucho este grado de incapacidad que no resuelven este conflicto, que por otra parte los docentes se lo vienen manifestando ya hace varios años, no de ahora. Entonces, sacar por decreto nuevamente, que digan claramente que no hay paritarias libres en la Argentina y que lo van a hacer por decreto. Pero están reclamando, hoy lo demostraron, la contundencia de la movilización del sector docente y también del sector público provincial, que está en las mismas condiciones o peor en muchos casos que los docentes. Por lo tanto, nosotros sabemos que las paritarias siempre son conflictivas. Por acá lo que se trata de una paritaria es discutir la distribución de la riqueza. Y no creo que haya hoy organización sindical que quiera discutir por debajo del 30% que ha sido y arriba la inflación. Después cada dirigente y cada organización sindical tendrá que darle respuesta a sus representados si se quieren suicidar de esta manera discutiendo por debajo del 30%. Oscar Aguad, gracias por venir, diputado de la Unión Cívica Radical por Córdoba. Bueno, ¿qué se está discutiendo hoy? Porque bueno, estamos todos con el foco en la situación económica por un lado, el tema docente en la provincia de Buenos Aires por el otro. Hay una especie de pulseada en este momento entre el gobierno y los gremios y la oposición está expectante viendo a ver cómo se define para después seguir la pulseada política para el 2015. Esta discusión es la decisión de los trabajadores de no aceptar que el ajuste lo tiene que pagar el salario. Esta es la discusión. El gobierno tomó el camino equivocado. Obviamente es profeso. En vez de achicar el problema fiscal, que es el que origina la crisis, le hace pagar al salario, como ya a la clase media no le puede sacar más dinero en impuestos, le hace pagar al salario el desborde del gasto público. Esto es. El gobierno ha decidido no achicar el gasto público y que quien financie ese costo hoy, en este año, sea el salario. Y los trabajadores se oponen a que el salario sea la variable de ajuste del modelo. Esta es la pelea y no tiene fin esta pelea, porque no hay forma de bajar la inflación mientras el gobierno no tenga un plan antiinflacionario. Y los planes antiinflacionarios que requieran inversión, acá estamos, Maxi, frente a una inflación ahora de costos, ya no de demanda, que es muy complicado de resolver y se resuelve con inversiones. Y para que haya inversiones tiene que haber un plan, y tiene que haber index, y tiene que haber justicia, y tiene que haber lo que necesita un país para traer inversiones. Quizás, lo dijo el amigo, el año que viene la presidenta, cuando empiecen a venir inversiones, sabiendo que el gobierno se va, empiece a comprender el valor estratégico de la inversión y lo que se perdió en 10 años dilapidados de la Argentina. Es decir,
Nosotros estamos ante un panorama de fin de época, ojalá que sea así, para terminar de una vez por todas en Argentina con el populismo, que pudo haberlo hecho este gobierno por las condiciones extraordinarias que nos dio el mundo. Y sin embargo, de nuevo tropezamos con la misma piedra y hoy terminamos con un ajuste salvaje que lo van a pagar los trabajadores. Lo hemos dicho durante 6, 7 años, yo acá lo he dicho, Maxi, estas son las consecuencias. Esto se discute hoy en Argentina. Tienen un componente más estas paritarias, Maxi, permitime. El componente del conflicto con las fuerzas de seguridad y su aumento. La devaluación, más la inflación generalizada. En efecto de demostración, el aumento de la fuerza de seguridad. Más la inflación generalizada que impacta más en la canasta alimentaria. Son 3 elementos fundamentales que tenemos que esta paritaria esté en esta situación. Porque cuando de Yeyati hablamos de 30% de inflación, la canasta de alimentos medida en la Ciudad de Buenos Aires por la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires está dando anualizada 40%, es decir, febrero de este año respecto a febrero del año pasado, 40%. Tal vez con el envión de la devaluación de este año sea un poquito arriba incluso de 40% en la canasta de alimentos. En el Observatorio de Datos Económicos y Sociales que tenemos la CGT nos da precisamente eso, lo hemos marcado. Nos dio el 4,27 en enero, esto es la inflación general, ¿no? Y nos dio el 4,67 luego, pero en la canasta alimentaria da mucho más. Claro, y hay sectores realmente, que el gobierno toma Ciudad de Buenos Aires y GBA. Que gastan todo el presupuesto familiar en alimentos, digamos. Alguien que tiene un estamos hablando de salario. 6.000 pesos gasta todo en Estamos alimentos. hablando de salarios básicos, en las provincias, incluso en el empleo público, que no llegan al salario mínimo vital y móvil. Están en la mitad del mundo, salario básico. Hay otra cosa que es esta. Los gobiernos provinciales están constreñidos por la falta de envío de recursos que le corresponden. Pero además, en todos estos años donde la creación de empleo fue menor que la requerida por los chicos que se incorporan al mercado laboral, obligó a los estados, nacional, provincial y municipal, a incorporar cientos de miles de empleos públicos. Ahora hay que pagarlos. Ese es el gasto público que además no pueden achicar. Entonces, la torpeza de la administración la va a pagar la presidenta en los 2 últimos años. Si achican ese gasto público en este contexto es un desastre. Pero por supuesto. Desde el punto de vista político y social. No puede despedir a nadie en este momento donde se está contrayendo también el sector privado. Pero sí se puede achicar el gasto improductivo. Dejar de emitir para pagar gasto improductivo. Yo no digo que el gobierno pueda parar la máquina de hacer billetes, no se puede. No se puede, explota el país. Pero por lo menos nos sigamos emitiendo para financiar lo improductivo. Simplemente para liberarla a María Laura Torres de su tema, decía que Massa y Macri están pidiéndole también a los docentes. Y son 2 competidores de Scioli en el 2015. Es decir, te están pidiendo a los docentes que vuelvan a las clases cuanto antes. Sí, me quedé pensando en lo que hablaban los legisladores, ¿no? La verdad me sorprendía que coincidieran. Yo recordaba los años 90, cuando la verdad los que nosotros en los 90 dijimos no queremos que se achique, no queremos el ajuste y teníamos que resistir a las políticas que achicaban justamente lo que algunos intentan hoy volver a decir que hay que achicar el Estado. La verdad habría que más que describir la realidad, poder pensar en algunas cuestiones que tengan que ver con las reformas fiscales. Necesitamos un Estado fuerte, entonces necesitamos legisladores que no describan la realidad, sino que intervengan. Y también decir que tenemos mucha memoria porque nosotros para atrás no vamos a volver. En realidad con las cuestiones que estamos escuchando, vos hablás de Macri, yo creo que con el desastre que hizo en educación, lo mínimo que podía hacer es darle respuesta a los docentes de la capital federal. La verdad que consiguieron este aumento porque han luchado muchísimo. Pero ustedes estaban pidiendo el aumento de Macri. No, decían, exactamente no. Aumento de Macri. Exactamente no. Nunca dijimos eso. Jamás dijimos eso. Quien dice eso está mintiendo. Nosotros estamos diciendo un 35% de un sueldo inicial de 3.600 pesos. Entonces no estamos hablando del aumento de Macri porque el sueldo inicial de los compañeros de capital era distinto. Y la verdad, 2 cosas. Lo primero es que no queremos que intervengan con claves electorales en nuestro conflicto. Nadie. Lo segundo, para nosotros es muy doloroso y costoso el no inicio del ciclo lectivo. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad, por algo, en noviembre del año pasado le decíamos al gobernador, convóquennos. ¿Por qué dejaron pasar? ¿Por qué no le preguntan todos los medios de comunicación a Scioli? Hemos discutido 80 veces. Pero hay que preguntárselo. María Laura, le hemos preguntado. Pero Maxi, hay que preguntárselo, ¿sabés por qué? Porque si no, se paran en los 11 días de paro. Volvemos siempre a la misma discusión. Yo lo dije ayer a Baradel, ha sido un desastre Scioli. Se pasó los fines de semana yendo a Mar del Plata en vez de negociando este tema. Ya está. Es decir, tendría que haber negociado, pero ya está. Ahora la discusión es si los gremios, que además mayoritariamente son kirchneristas, alineados con Scioli,
y con la señora presidenta, ¿van a volver a las clases o no? Esa es la discusión en este momento. En principio, Entonces, toda la de volver a los adjetivación que vos 90, ponés no corresponde. ¿Por qué? Porque los gremios, que hoy estamos dentro del Frente Gremial, estamos llevando la demanda de todos los compañeros docentes de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hoy dijimos, las medidas continúan. ¿Por qué continúan? Porque hasta acá el gobierno de la provincia de Buenos Aires no nos convocó para darnos una propuesta superadora. Vos decías al principio que mañana tenemos una convocatoria del Defensor del Pueblo. Nosotros vamos a asistir, todo el Frente Gremial va a asistir a esa convocatoria y esperemos que la actitud del gobierno sea una actitud diferente y entienda darle respuesta a este conflicto. Gracias, María Laura, por haber Gracias a vos. Siguiendo con la compañera, digo, nosotros queremos un Estado grande y eficiente, no un Estado chico y bobo. Precisamente cuando el Ejecutivo Nacional plantean que por cada docente hay 3 suplentes y lo quieren resolver con el presentismo, lo que tienen que resolver no es eso. Tienen que resolver que funcione el Contralor del Estado. Porque ¿quién firma la licencia de la licencia? No ese es el problema de los docentes. Es un problema de Contralor del Estado que lo tiene que resolver. De esto se trata y no querer resolverlo con un premio al presentismo los docentes. Incluso invertir, porque hoy está invertida, el sistema educativo, está invertida la pirámide presupuestaria, porque se han ocupado de la investigación de los niveles superiores, pero resulta que en el nivel medio, que es el nivel secundario, están los niní. Y en el nivel docente primario están los malos salarios de los docentes y también el rol que no cumple el Estado, sobre todo en la inversión que tiene que cumplir. Simplemente una línea a Levi Yoyati. ¿Chile está en condiciones de dar un aumento arriba del 30% para los docentes, 35%? Eso nadie lo sabe, tendrías que mirar los números sociales, yo no los he visto. Siempre estás en condiciones si sacás de otro lado. De la misma forma que si quisieran achicar el Estado, reducir el déficit fiscal, tendrían que decir de dónde se saca. Subsidio. Yo la verdad no sé dónde se saca, pero no veo a nadie que esté diciendo de dónde se saca tampoco. Y 130.000 millones de subsidios. Estamos de acuerdo con los subsidios, ok. Subsidios económicos, ¿no? Energía, transporte. Bueno, en ese caso, ese argumento no se aplica a la provincia, porque la provincia no otorga subsidios. Habría que ver dónde se saca. Me parece que están jugando un poco al filo fiscalmente. O sea que si efectivamente das ese aumento, tenés de alguna forma que concebir al menos quién no va a recibir ese dinero. Porque, ya te digo, el gobierno no le está mandando dinero hace bastante tiempo, creo. No hay posibilidad de salir a emitir por la situación internacional, la situación nacional en los mercados internacionales. Scioli en el momento intentó salir a emitir deuda para pagar y hoy no están esos mercados abiertos. Entonces es un juego de suma cero, hay que pensar de dónde se saca. Por eso digo, hay que mirarlo muy detenidamente, no sea cosa que para otorgar el aumento terminemos sacando donde no debemos. ¿Puedo decir algo? Fue este gobierno nacional y este ejecutivo que dijo que los empresarios 2 años se la llevaron con la pala. O sea, si seguimos concentrando en pocas manos, seguramente que ese es el sector uno de los sectores donde tiene que salir. ¿Es un problema de responsabilidad o es un problema de coraje? De la Sota ha dado un aumento en Córdoba que no lo puede pagar. Y lo dio. Lo va a pagar escalonadamente. Veremos, dijo De la Sota. Scioli no creo que haya dicho eso. Así es. Hoy la Argentina está en esto. De la Sota ha dado un aumento a los docentes, a los policías, que no los puede pagar. Pero no tiene recursos Córdoba para hacer eso. ¿Eso es bueno o es malo? No lo sé. La verdad, no lo sé. A lo mejor le sale bien y la inflación le licúa finalmente el aumento que dio, que es lo más probable. Pero entonces no estarías dando el aumento. Obviamente. Sí, por la inflación te licúa el aumento. Por supuesto. A ver, me tengo que ir volando una tanda y quiero hablar con Oscar Aguad del tema de Ollarvide. No quiero dejar pasar el tema de Ollarvide. Una tanda de 1 minuto y volvemos, no te vayas.